entender que esta renegociación, este acuerdo, se hace con una parte de los acreedores. O sea, lo que se renegoció ahora es una parte de toda la deuda. Para tener una idea, la deuda total es de alrededor de 350.000 millones de dólares, y esto que se negoció son 60.000 de 350, más o menos, para tener una idea. Pero ¿por qué es tan importante? Porque es la parte de la deuda que es con acreedores internacionales y bajo legislación internacional. Es decir, no tenemos total soberanía a la hora de decidir sobre esa deuda, cosa que sí tenemos con otras partes de la deuda, más allá de la parte que es con el FMI y con otro tipo de acreedores. Pero digo, esta renegociación llega en un momento muy particular. Comienza un nuevo gobierno peronista, entramos en una situación de pandemia internacional que afecta directamente a la economía, y esto hace que la gran mayoría de los países aumenten su deuda relativa, es decir, están relativamente más endeudados, deben más con respecto a lo que ganan. Esto es en todo el mundo así. Entonces, el proceso de renegociación empieza en ese contexto. Ahora bien, también hay un contexto internacional muy particular. Argentina tiene que decidir, tiene que tomar decisiones de política interna en función de cómo se reconfigura el mundo políticamente. Entonces, digo, estamos negociando con acreedores que manejan fondos que son muy superiores al PBI de la Argentina o a las reservas de la Argentina. Digo, esto en un contexto mundial donde la economía se concentra, la economía mundial se concentra cada vez más. Si bien esta situación de pandemia hace que caiga las relaciones comerciales del comercio internacional y las economías locales, vemos que al mismo tiempo que, según las decisiones que toma cada país, aumenta el desempleo en algún lugar, cae la economía en la mayoría de los países, al mismo tiempo que sucede eso, vemos nuevos millonarios, sin ir más lejos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, triplicó casi su fortuna en el 2020, y cuando digo triplicó, digo, empezó con 70.000 millones de dólares. Para tener una idea, hoy las reservas del Banco Central de Argentina son de 40.000 millones. Él tenía 70.000 y la triplicó. Digo, en un mundo que se concentra, en un mundo donde ya en las últimas décadas venía, si bien aumentando el nivel de producción, no aumentaba el nivel de trabajo registrado. Entonces veíamos un aumento de lo que la OIT llama informalidad, según una mirada tributarista de la situación del empleo, pero nosotros, desde una mirada de los trabajadores, lo denominamos economía popular. Entonces, en ese contexto, empezamos la renegociación de la deuda. Una renegociación que fue exitosa, en el sentido que hoy terminamos pagando menos de la mitad de lo que deberíamos haber pagado. Pocos números. En los próximos 4 años tendríamos que haber pagado 30.000 millones de dólares por un concepto de esta deuda. Vamos a pagar 6.000 nomás.
esta negociación, que en realidad el 21 de agosto, el viernes de la semana que viene, se cierra o se hace la presentación formal de esta negociación. Por lo tanto, tenemos hasta el 21 de agosto para que los otros acreedores, porque ahora se acordó con una parte de los acreedores, que son quienes tienen un mayor porcentaje de esa deuda. Si un gran porcentaje de los acreedores más pequeños de esa deuda entra en la deuda, ¿qué pasa? Ahora apuntamos a que más del 90% de los acreedores acepten esta negociación. ¿Para qué? Bueno, para tener mejores condiciones, y eso impacte a través de la cláusula Rufo, que impacte en otra parte de la deuda, que es la deuda también en dólares, pero bajo legislación argentina. Entonces, esta negociación impacta en el resto de la deuda. Otra parte de la deuda y que cierra un círculo, o que va a cerrar un círculo que se abrió también este año, es la parte de la deuda que tenemos con el FMI, que son 44.000 millones de dólares más o menos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que en el proceso de la deuda vimos cómo, creo que fue en marzo, si no recuerdo, hubo una reunión o dos reuniones entre Kristalina Georgieva, la presidenta del FMI, Martín Guzmán, Stiglitz y Alberto, a través de el Papa Francisco. Digo, después de esas reuniones, el FMI sale a apoyar a la posición argentina en esta negociación de la deuda. Después de esas reuniones se empieza a dibujar cierto apoyo de los Estados Unidos solo en esta parte de la negociación, porque vemos que no es un apoyo total, sino en una parte. Pero a través de declaraciones, el FMI y la Unión Europea jugaron fuerte por la posición argentina. Entonces, en todo este contexto, la importancia de la negociación de la deuda es de tener más espalda para políticas internas, posición frente a esta nueva coyuntura internacional que no se sabe, está en ebullición, y además refuerza la posición de Alberto Fernández, que llega diciendo que va a reestructurar una deuda que le va a permitir generar políticas de reactivación económica y para devolver derechos a los trabajadores, e inmediatamente después de que se anuncia el acuerdo con los bonistas, empieza a anunciar medidas en ese sentido. La deuda externa es la posibilidad que tienen los países de financiarse fuera de las fronteras. Y eso, en principio, como dice un amigo, ¿y eso es bueno o es malo para la causa?, ¿no? Que eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. El problema es para qué se está tomando deuda en cada momento y quiénes son los beneficiarios en última instancia y quién va a cargar con el costo de ese endeudamiento. Y acá me gustaría hacer muy breve un poquito de historia. Nuestro país prácticamente no tuvo deuda externa y financió toda la sustitución de importaciones. Sabemos que Perón fue enemigo del endeudamiento externo y que lo resolvió y que le hizo pagar al capital extranjero, digamos, la intromisión donde no debía, y lo expulsó de donde consideraba que eran sectores estratégicos donde el país debía tener soberanía. Ahora, cuando llega el golpe del 55, llega también el Fondo Monetario, llegan las instituciones del capitalismo global y con la excusa de que se necesitaban capitales para el desarrollo del país, el país encaraba la segunda sustitución de importación, capital en una industria incompleta, digamos, que no lo generaba, se abre esa ventana y toda la industrialización argentina implicó 9.000 millones de dólares. Se llegó a la dictadura del 76 con ese monto de deuda. El tema es que cuando salimos de la dictadura militar,
que produjo el proceso de desindustrialización similar a que hubiera habido una guerra nuclear que bombardeara el país? Teníamos de esos 9.000 millones, esa destrucción nos había costado 54.000 millones de dólares. Detalle más, detalle menos, digamos. Pero esa es la cuenta que nos pasan. Ahora, ¿saben quién hizo esa cuenta? Se había destruido prácticamente toda la estructura que permitía que el Banco Central tuviera la trazabilidad de las operaciones. El presidente Alfonsín recibió un informe que hablaba de más o menos esa suma. Hubo distintas revisiones, distintas luchas ahí acerca de si se debía reconocer o no reconocer, hubo discusión política, más o menos podríamos recrear en esta etapa ese tipo de discusiones, pero quienes terminan diciéndole al gobierno democrático cuánto se debía eran los mismos acreedores, porque el Citibank cumplió un papel importantísimo en pasarle la factura en dólares, donde distintas personas que todavía estamos viendo hoy, como Cavallo, Sturzenegger y demás, dieron cátedra de cómo se debían hacer las cosas, y todavía los tenemos acá. Entonces, desde ahí hasta el 2001, en que se entra en cesación de pagos, en que el país dice esto no se puede, digamos, y vamos a la cesación de pagos, se entró en un proceso de desendeudamiento que en 2005 implicó un pago importante, pero se sacó de encima el Fondo Monetario, y en el 2010 otra parte de este mismo proceso. Eso llegó así hasta el 2015. En el 2016 comenzó un nuevo proceso de endeudamiento casi salvaje con el sector externo. Y esa es la situación en la que nos vemos hoy, que es renegociar lo que tendríamos que enfatizar con esto. La deuda, entonces dijimos, es un instrumento. Depende de para qué se la utiliza, y lo que sería importante es que se revisara de qué manera se contrajo el monto importante que pesa sobre la economía argentina en la etapa previa, pero para que no sigamos acumulando los Sturzenegger, los Cavallo, los Pratgay, todos estos que pueden volver cuando quieran. Me parece que una parte importante de la investigación, de la revisión acerca de qué es lo que pasó, tiene que ver con que no estemos todo el tiempo con el riesgo de que asuman al gobierno con sus economistas de toda la vida, que son capaces de generar un nuevo ciclo de endeudamiento. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la deuda no es un problema económico. Es un problema político que define el poder en el mundo y la distribución del poder al interior del país. Cuando uno ve que la deuda alimenta la fuga y por tanto alimenta a los sectores dominantes del país, ese es el problema y es la principal herramienta de sujeción de la población argentina, que tenemos una deuda a 100 años contraída sin haber visto los beneficios de haber contraído esa deuda. Y una cuestión más sería que hay que modificar algunas instituciones. La ley a través de la cual funciona el sistema financiero en Argentina es propio de la dictadura, igual al capital externo y el capital local, beneficia la operatoria que está siempre al límite de la ilegalidad, pero además las normas financieras internacionales convierten en legales una cantidad de mecanismos que rozan la ilegalidad. Facilitan la fuga de capitales, facilitan el funcionamiento de las guaridas fiscales, facilitan que los capitales se oculten, facilitan los negocios. Entonces, me parece que hay ahí todo un campo de políticas locales para hacer, para blindar ese tipo de cuestiones que no sea posible hacerlas. Y por otro, el tema de la deuda externa no es un tema de economistas. Quiero aclarar que no soy economista también, pues. Pero es un problema político, concierne a la clase política, concierne las relaciones exteriores, concierne a cada una de las áreas de desarrollo. Tenemos que estar todos sentados ahí para discutir qué es eso y a quién le tocan las responsabilidades. Y
hay una auditoría del Banco Central que demostró que hubo momentos puntuales donde hay 3 o 4 licitaciones que produjeron las grandes corridas cambiarias, las grandes diferencias en el tipo de cambio, que ganaron millonadas, y hay ventas en corto, se llama, que es la venta sucesiva de bonos, sin que se traslade el bono, con lo cual hay un dueño del bono y tal vez 15 o 20 ventas que hacen oscilar el tipo de cambio, donde el país termina pagando 10 veces más el costo del bono. Por eso también el cálculo de los montos es tan dificultoso y hace falta ahí también cabeza de buenos economistas, pero más que buenos economistas, economistas patriotas que estén mirando muy bien y aplicando el lápiz detrás de cada cuenta que nos pasan, porque resulta que pagamos comisiones, abogados, canapés, cafés y de todo que nunca en la vida nosotros tomamos a unos señores que nos están robando. Entonces todo eso debe ser más que analizado, debe ser también generados mecanismos de transparencia del endeudamiento, porque mientras los países pueden ir pagando las deudas no hay ningún problema, ni siquiera sabemos a quién le estamos pagando. Pero en el momento en que no podemos pagar, aparece una cola de señores que uno dice, ¿y este por qué me está reclamando? 2, BlackRock puso la cara, pero los que festejaron después del acuerdo no era BlackRock. Digo, revisen los que tienen Twitter y todas esas cosas, o miren la televisión atentamente y van a ver quiénes estaban festejando, y yo diría que ahí están en realidad los que tienen los bonos en la mano, y da la casualidad que hay varios que eran funcionarios de los grandes bancos de origen extranjero que operan en el país y otros funcionarios del gobierno anterior. Entonces, me parece que ahí hay muchísimas cosas para tener en cuenta, pero insistiría en esto: la deuda no es un problema económico, es un problema político que traduce la estructura de poder que quieren endilgarnos. Contra eso tenemos que ir nosotros como trabajadores, como clase trabajadora, porque no puede pasar. No hay una correlación tampoco entre toma de deuda e inversión, al contrario. El dinero conseguido de esa manera va al sector financiero. Prácticamente no hay impacto con los procesos de endeudamiento cada vez que sube con la inversión. Sí salta la inversión financiera, que no es la que genera trabajo. La deuda es un instrumento de dominación. Creo que con mucha precisión lo describió la compañera, y que particularmente yo parto del golpe de Estado del 76. En el golpe de Estado del 76 lo que se institucionalizó fue un esquema financiero en contra del sistema productivo. Y el resultado fue la destrucción de la industria a lo largo de todo ese periodo y la consolidación de esa matriz en la década del 90 con el menemismo, cuando se privatizaron todos los resortes básicos de la nación. Y todo eso fue avalado, eran condicionalidades que surgían de los organismos financieros internacionales. El resultado fue que el país quedó de rodillas frente a cualquier estrategia de influencia externa. Indudablemente el contexto, como bien lo explicó Ezequiel, es volátil, es un contexto que hoy puede tener un determinado horizonte y mañana cambiar bruscamente. Nosotros hemos edificado en la Argentina la economía de la deuda. El país funciona con un plan económico, con un programa al servicio de la deuda. Porque finalmente, justamente por algunos de los aspectos que se señalaron, nosotros construimos una democracia de mercado y no una democracia con mercado. En la democracia de mercado funciona el programa económico para que 4 vivos se lleven la guita. En la democracia con mercado que queremos los trabajadores es donde hay que poner moneda en el bolsillo del pueblo trabajador. Y esa es una gran conceptualización que yo felicito a la compañera, que hay que dar principalmente en el campo académico. En el campo académico se enseña economía y se está el pensamiento, gran parte del pensamiento
de los burócratas o de los centros de formación o de nuestros economistas, están todavía asentados en ese paradigma del neoliberalismo que nosotros creíamos que se habían terminado con el consenso de Washington y con la derrota de aquella primera onda de los 90, pero que desde mi punto de vista tiene todavía sus coletazos fuertes en el resto del mundo. Efectivamente, tal vez ahora estemos hacia una oportunidad y un escenario tan cambiante que haya la posibilidad cierta de ensayar otra dirección, otro paradigma. ¿Y por qué? Porque indudablemente todos, hasta los grandes líderes como Merkel, que habían terminado estrangulando a pueblos como Portugal y Grecia, admiten frente a la pandemia que el Estado y el endeudamiento y romper los déficits fiscales son necesarios para la reactivación de la economía. Es decir, hay un cambio, un giro gigantesco en la conceptualización. Y creo que allí hay una oportunidad si de verdad la política del país, de la oposición, especialmente del campo popular, la política trasciende, porque es un problema que no lo vamos a resolver en esta generación. Ese es un problema que vamos a tener que ir sentando los pilares, las bases, para que finalmente el país termine de ser endeudado y seamos dueños de nuestro propio destino. Yo creo que de verdad hay que ordenar otra relación entre lo público y lo privado. Muchas veces hemos quedado encerrados en esa discusión si todo estatal o todo privado. Creo que allí hay que encontrar una síntesis que le permita al país tener un programa donde de verdad el Estado tenga un protagonismo fuerte, que es el que requiere este momento, pero la participación de los privados esté dentro de un capitalismo que, digamos, esté equilibrado con las necesidades del pueblo. Seguimos estando en la economía de la deuda, en que vamos a tener que seguir pagando, en que cuando haya que hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional van a aparecer las famosas condicionalidades. Y si estas condicionalidades implican reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, de nuevo vamos a caer en un estrangulamiento y el camino de retorno a un nuevo endeudamiento. Aparecen las restricciones externas porque como no fabricamos dólares, necesitamos los dólares para nuestro insumo y para la mayor industrialización de nuestro país, y como consecuencia de eso volvemos a pedir deuda. Y esto nos conduce de nuevo en un sendero hacia el Fondo Monetario Internacional. De modo tal que creo que esa maldición es la que hay que romper para la recuperación económica de este país. Y esto se lo tenemos que demandar a la política. Indudablemente el que tiene la experiencia más vasta, no solamente en materia de la negociación y de los aciertos, sino muchas veces de no haber acertado cuando nos sacamos de encima ese problema, de poner en marcha un programa económico que nos lleve a esta producción, a una mayor producción. Yo creo que tenemos que edificar otro modelo de desarrollo. Creo que el mundo debería ir a eso. Nosotros no podemos seguir utilizando una política que está sentada mayoritariamente sobre una matriz extractiva. Matriz extractiva en la pesca, en los hidrocarburos, en el suelo, en los granos y en el mineral. Y esto indudablemente no es suficiente para que nosotros tengamos un despegue sostenido. El programa que hablaba hoy era trabajo y producción. También es el tema de la necesitar, aparte de estos desafíos que tenemos con el endeudamiento, una redistribución de la riqueza y un desafío que no esté únicamente en el pleno empleo o en la distribución de la riqueza, sino en generar mayor igualdad. Nosotros podemos llegar a tener una importante tasa de crecimiento y seguir siendo desiguales. Y esto pasa en muchas partes del mundo. Y para eso me da la impresión, digo, porque me ha quedado un sabor amargo con el tema Vicentín y porque además ayer
murió, a propósito, un comentario al margen, acaba de fallecer uno de los CEOs de Vicentín, y se le va a llevar a la tumba en uno de los mayores fraudes sobre el pueblo argentino y sobre la deuda que tiene con los bancos, tanto provinciales como nacionales, en línea con la fuga de capital y con esa famosa timba que se hacía de alusión hace algunos momentos. De modo tal que creo que efectivamente para eso va a haber que apuntalarse en un proyecto nacional, en la capacidad creativa y en la experiencia de lucha que tienen las organizaciones populares, en los sindicatos, en una nueva alianza de los obreros asalariados junto con los movimientos populares, porque sin una alianza de esa naturaleza el camino va a ser muy difícil de resolver, y saber que para lograr esto hay gente que se va a enojar. Y los que conducen tienen que saber que cuando se va a enojar la gente, porque la gente cuando pierde privilegios se enoja. Arturo Jauretche sabía decir, los pueblos no odian, las que odian son las minorías, porque ganar conquistas genera alegría. En lugar, cuando se pierden privilegios, se provoca rencor. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene hoy el movimiento popular y esta instancia de esta buena noticia que ha sido la renegociación de la deuda con las aclaraciones del caso, los desafíos que tenemos por delante y fundamentalmente el hecho de que de nuevo la Argentina ha resuelto un intríngulis, un nudo giordano como el que tenía con la deuda, con una administración que ha venido de mano de las mejores fuerzas del campo popular. Yo simplemente el agradecimiento a todos ustedes y decirles que vamos a seguir instalando estos debates, que vamos a seguir generando las condiciones para también generar espacio de unidad, de articulación, de debate y enfrentar los desafíos que tenemos, que el desafío central es construir una nueva Argentina o refundar la Argentina, y más allá que estamos viviendo momentos muy difíciles, nosotros creemos que tenemos una oportunidad. Y este acuerdo con los bonistas realmente es un muy buen acuerdo, pero también sabemos que este acuerdo, de acá a si nosotros no consolidamos este proceso, vamos a estar sufriendo, de acá a un par de años vamos a estar sufriendo otra vez las consecuencias de la deuda. Porque cada vez que perdemos el gobierno, vienen, digamos, estos sectores y generan esta situación. No solamente que implementan proyectos de país para las minorías, descartando a la mayoría populares, sino que nos dejan deudas que después nosotros volvemos, las tenemos que resolver, y esto es algo cíclico que nunca se acaba. Un tiempo gobernamos nosotros, otro tiempo gobiernan ellos. Así que, bueno, desde el Centro de Estudios Laborales queremos hacer un aporte para ir, digamos, aportando para generar una unidad que nos permita enfrentar y profundizar esta etapa. Así que, bueno, muchas gracias y felicitaciones por la actividad.